El reloj marcaba las 5 de la tarde cuando un hombre de mediana edad con sombrero de ala ancha y gafas oscuras cruzó las puertas de vidrio del lujoso Hotel Imperial en Berlín. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y decirnos desde dónde estás viendo esta impactante historia. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo un simple acto de humildad transformó para siempre la vida de una recepcionista que juzgaba a todos por su apariencia, sin saber que estaba tratando con desprecio al verdadero dueño del hotel. Vestía con sencillez, pantalones de lana gastados, un abrigo gris raído y una maleta pequeña en la mano. Caminaba con paso sereno, observando cada rincón del vestíbulo con una leve sonrisa, como si aquel lugar le fuera familiar, aunque nadie parecía notarlo. O peor, nadie lo reconocía. Detrás del mostrador, la recepcionista Greta tecleaba con rapidez, distraída, revisando reservas mientras hablaba por teléfono. Alta, elegante y siempre impecable, Greta era conocida por su eficiencia y su actitud altiva. Para ella, las apariencias lo eran todo. Aquel hombre no inspiraba respeto ni atención. Parecía, a sus ojos, alguien sin muchos recursos. «Guten Tag», saludó el hombre con voz suave. «¿Tendrían una habitación disponible para esta noche?» Greta ni siquiera levantó la mirada. Hizo una mueca de desdén y respondió con tono seco. «¿Tiene reserva?» «No. Decidí quedarme aquí en el último momento». Finalmente lo miró. Sus ojos lo recorrieron de arriba abajo, juzgándolo en silencio. Seguramente es uno de esos que vienen a curiosear y no pueden pagar ni una noche, pensó. Aún así, forzando una sonrisa, tecleó algo en el ordenador. «Bueno, tenemos habitaciones estándar, pero son bastante caras», subrayó. «¿Está seguro de que desea quedarse aquí?» Adolf, un empresario discreto que había construido su fortuna con fábricas textiles en las últimas décadas, no se intimidó. Estaba acostumbrado a ese tipo de reacción cuando iba de incógnito. Había aprendido que el verdadero rostro de las personas surgía cuando creían estar tratando con alguien común. Y era justamente eso lo que buscaba aquella semana. Vivir como un cliente común, sin privilegios, sin escoltas, sin estatus. Sí, estoy seguro. ¿Podría darme una habitación con vista al jardín, si es posible? Eso cuesta más, aclaró ella con impaciencia, y necesita pagar por adelantado. Sin problema, respondió él sacando una cartera de cuero fino del bolsillo interno del abrigo. Greta tomó el dinero sin ocultar su sorpresa, observando los billetes cuidadosamente doblados. Mientras lo registraba, dos mozos jóvenes pasaban cerca empujando un carrito de equipajes. Uno de ellos miró al huésped y entrecerró los ojos. Algo en su rostro le parecía vagamente conocido, pero no se atrevió a decir nada. Adolf le guiñó un ojo en silencio. «Aquí está su llave», dijo Greta, entregándole una llave metálica sin siquiera acompañarla con una sonrisa. Tercer piso. Habitación 312. El ascensor está a su derecha. Adolf asintió, agradeció y se dirigió al ascensor sin más palabras. Pero antes de entrar, giró brevemente para observar el vestíbulo desde otro ángulo. El mármol brillante, los cuadros en las paredes, los sillones de cuero. Todo era exactamente como lo había diseñado meses atrás, cuando decidió adquirir aquel hotel para expandir sus inversiones. Sí, era su hotel, pero nadie lo sabía todavía. Al llegar a la habitación, dejó la maleta sobre la cama y se acercó a la ventana. El jardín iluminado por la luz dorada del atardecer era un oasis de paz en medio de la ciudad. Pensó en cómo los empleados trataban a los clientes, en cómo una simple recepcionista podía marcar la diferencia entre una buena experiencia y una humillación silenciosa. Sacó un cuaderno de su valija y escribió algunas líneas. Greta, recepcionista. Actitud altiva, juzga por las apariencias. No ofrece alternativas ni amabilidad. Suspiró. Aquella semana sería larga, pero necesaria. Tenía mucho por observar y aún más por aprender sobre su propio personal. Y aunque nadie lo supiera,
El dueño del Hotel Imperial acababa de registrarse como un desconocido cualquiera. A la mañana siguiente, Adolf bajó temprano al comedor del hotel. Vestía el mismo abrigo del día anterior y un sombrero de ala caída que le cubría parte del rostro. El desayuno estaba dispuesto con elegancia: panes frescos, quesos, embutidos y té caliente. Adolf tomó una bandeja y se sirvió con calma, buscando una mesa junto a la ventana. Pero antes de sentarse, escuchó una voz cortante detrás de él. «Disculpe, señor, esa zona está reservada para huéspedes de categoría ejecutiva», dijo Greta con los brazos cruzados. Él la miró con gentileza. «No vi ningún aviso, pero no hay problema. Puedo sentarme en otro lugar. Agradecería que se ubicara en la parte central del salón», agregó señalando una mesa junto a la puerta, lejos de la vista al jardín. Adolf no discutió. Se dirigió a la mesa indicada y se sentó en silencio. Mientras comía, observaba todo: el comportamiento de los camareros, la atención a los detalles, la actitud con los demás huéspedes. No buscaba privilegios, pero tampoco esperaba ser tratado con desprecio. Minutos después, 2 empresarios elegantes entraron al comedor. Vestían trajes impecables y hablaban en voz alta. Greta corrió a recibirlos, los acompañó a la misma mesa junto a la ventana que le había negado a Adolf y les ofreció café personalmente. Su sonrisa era otra, su tono completamente diferente. Adolf observó la escena con serenidad, sin emitir juicio. Había visto ese tipo de comportamiento muchas veces. Personas que trataban mejor a aquellos que aparentaban poder, ignorando el valor de la humildad. Al terminar su desayuno, se acercó a la recepción. Greta lo vio venir y suspiró con hastío. «¿En qué puedo ayudarlo?» «Me gustaría saber si el hotel cuenta con algún servicio de transporte al centro», preguntó él con cortesía. «Claro, pero solo está disponible para huéspedes con reserva ejecutiva. Como usted hizo check-in sin plan especial, no aplica. Puede tomar un taxi por su cuenta allá afuera». «Entiendo, gracias», respondió sin alterarse. Cuando Adolf dio media vuelta para salir, escuchó a Greta murmurar con sarcasmo: «Viajan sin dinero y después quieren servicio de lujo». Él fingió no oír, pero sus palabras le calaron hondo. No por orgullo herido, sino por la tristeza que sentía al ver cómo se trataba a las personas en su propio hotel. Caminó por la ciudad durante horas, observando la arquitectura, las personas con rostros cansados, los pequeños negocios luchando por sobrevivir. En una plaza, una mujer anciana vendía flores marchitas. Se detuvo para comprar algunas, dejó una propina generosa y siguió su camino. En su rostro había una mezcla de nostalgia y reflexión. Aquella noche, al regresar al hotel, notó que en la recepción había cambiado el turno. Un joven llamado Klaus, más amable y receptivo, lo saludó con una sonrisa genuina. «Buenas noches, señor. ¿Cómo estuvo su día?» «Tranquilo, muy agradable». «Gracias», respondió Adolf agradeciendo el gesto. Subió a su habitación, tomó su cuaderno y anotó: «Klaus, recepción nocturna, actitud amable. Escucha». Greta continúa juzgando por la apariencia. Niega servicios sin consultar. Era media mañana cuando Adolf decidió bajar al jardín del hotel para respirar un poco de aire fresco. Llevaba su cuaderno bajo el brazo y una taza de té en la mano. Se sentó bajo una pérgola cubierta de enredaderas, desde donde podía ver parte del edificio y algunos empleados en movimiento. Estaba anotando algunas impresiones cuando escuchó un sollozo suave, casi imperceptible, detrás de un seto. Curioso, se levantó y dio algunos pasos hacia el sonido. Allí, sentada en un banco junto a un cobertizo, estaba una joven empleada de limpieza. Lloraba con la cabeza baja. Sus manos temblaban mientras sostenía su pañuelo. Adolf dudó por un segundo, pero su humanidad pudo más. «¿Se encuentra bien?», preguntó con voz suave. La joven alzó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. Limpió el rostro de inmediato, avergonzada de haber sido descubierta. «Perdón, señor. No quería molestar. Solo necesitaba un momento. Usted no me molesta en absoluto. ¿Quiere hablar?». Ella dudó.
pero algo en la voz de aquel hombre le transmitía confianza. Bajó la mirada y habló. Mi padre está enfermo. Los médicos dicen que necesita medicamentos caros y no tengo cómo ayudarlo. Adolf sintió un nudo en el estómago. La muchacha no debía tener más de 25 años. Su voz era frágil, pero cargada de angustia. Él no pensó 2 veces. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo, sacó un sobre que solía llevar con dinero y lo extendió hacia ella. No diga nada. Tómelo como un préstamo, si quiere, pero compre lo que su padre necesite. No puedo aceptar, señor. Ni siquiera lo conozco. Yo tampoco la conozco y, sin embargo, me duele verla así. A veces la ayuda llega de quien menos esperamos. Ella, entre lágrimas, aceptó el sobre con manos temblorosas. Apenas pudo balbucear un gracias. Y Adolf simplemente sonrió y volvió a su banco bajo la pérgola como si nada hubiera pasado. Lo que ninguno de los dos sabía era que un jardinero había presenciado la escena de lejos. No había escuchado las palabras, pero la imagen era clara. El huésped misterioso consolando a una empleada angustiada y dándole algo con gesto humilde. Más tarde, esa historia sería contada por varios trabajadores del hotel, aunque en aquel momento nadie dijo una palabra. Aquella misma tarde, Greta se cruzó con la joven del servicio de limpieza en el pasillo y notó que ya no lloraba. Por el contrario, tenía una expresión serena. ¿Qué te pasa?, preguntó con desdén. Ya pasó el drama. Me ayudaron, respondió la muchacha sin entrar en detalles. Greta arqueó una ceja curiosa. ¿Quién? ¿El gerente? No, un huésped. ¿Qué huésped? La joven dudó por un segundo, pero después murmuró. Aquel que usa sombrero y siempre anda con un cuaderno. Me encontró llorando y me escuchó. Nada más. Greta resopló. Ese, el del abrigo viejo. ¡Qué extraño! Tiene toda la pinta de no poder pagar ni el almuerzo. Pues fue el único que se acercó para preguntar cómo estaba. Greta no respondió. Se quedó pensativa. Algo en aquella historia le resultaba incómodo, como si una verdad desconocida estuviera a punto de mostrar la cabeza. El reloj marcaba las 7:30 de la noche, cuando Adolf decidió bajar al restaurante del hotel. Se había bañado, peinado con esmero, y, aunque seguía vestido con sencillez, su porte era inconfundible. Llevaba una camisa blanca bien planchada, abierta en el cuello y un pantalón oscuro. Su sombrero habitual descansaba en su cabeza, inclinándose levemente sobre sus ojos. El restaurante Das Goldene Zimmer era uno de los espacios más lujosos del Hotel Imperial. Su menú refinado y la iluminación cálida lo hacían popular entre huéspedes exigentes y visitantes de la alta sociedad berlinesa. Aquella noche, varias mesas estaban ocupadas por parejas y empresarios que hablaban en voz baja, entre copas de vino y platos decorados con precisión artística. Adolf pidió una mesa para uno. El maître, con gesto amable, lo guió a un rincón junto a la ventana. A diferencia de Greta, este empleado no juzgaba por la apariencia. Lo trató con respeto, le entregó el menú y ofreció recomendaciones con una sonrisa discreta. Mientras esperaba su plato, Adolf sacó su cuaderno como de costumbre y escribió algunas líneas sobre lo vivido durante el día. El gesto que había tenido con la empleada de limpieza aún le daba vueltas en la mente. No por orgullo, sino por la manera como la gratitud genuina de ella había tocado su alma. Sabía que esos pequeños actos de bondad decían más de una persona que cualquier fortuna. La cena llegó. Trucha con hierbas finas y papas al ajo. Un plato sencillo, pero preparado con maestría. Adolf comía con calma, saboreando cada bocado mientras observaba el movimiento del restaurante. En una mesa al fondo, un grupo de 4 personas conversaba animadamente. Entre ellos había una pareja que no dejaba de mirarlo. Él no se dio cuenta al principio, pero cuando terminó su plato y comenzó a tararear suavemente una melodía antigua, la atención de aquella mesa se intensificó. ¿Lo escuchaste?, dijo la mujer en voz baja, inclinándose hacia su marido. Es aquella canción.
con la mirada perdida en el jardín exterior. Murmuraba la letra de una canción popular de los años 20. Lo hacía sin intención de ser escuchado, como un susurro íntimo que brotaba del alma. Era su manera de reflexionar, de conectarse con lo profundo de sí mismo. Pero el tarareo no pasó desapercibido. El hombre de la mesa observaba con atención. Miró a Adolf y después a su esposa. Yo conozco a ese hombre. Trabajé en su fábrica años atrás. No puede ser. ¿Qué estaría haciendo aquí solo, vestido así? ¿Y por qué no? Mira cómo se comporta. Es igual al que recuerdo. En ese instante, Greta apareció por la puerta del restaurante. Había terminado su turno, pero pasaba para supervisar rápidamente los últimos detalles del día. Al ver a Adolf sentado en la mesa del rincón, frunció el ceño. Le molestaba que ese huésped al que ella había juzgado como poco importante estuviera ocupando un espacio que consideraba exclusivo. Se acercó al maître con voz seca. ¿Por qué permitieron que ese hombre cenara aquí? ¿Tiene reserva? Claro, señorita Greta. Está registrado como huésped y pagó en efectivo. Es uno de los clientes más tranquilos que hemos tenido. Greta no quedó satisfecha. Caminó hasta la mesa de Adolf sin saludar. Señor, disculpe, este restaurante es de acceso limitado para clientes con plan ejecutivo. ¿Podría indicarme si tiene ese tipo de plan? Adolf alzó la mirada con calma. No sé con certeza, pero nadie me indicó eso cuando hice el check-in. Me atendieron muy bien aquí. Debe haber sido un malentendido. Para la próxima vez recomiendo cenar en la cafetería del vestíbulo, que es más adecuada, dijo enfatizando la última palabra. El silencio se hizo tenso. El grupo de la mesa al fondo observaba todo con atención. Uno de ellos reconocía cada vez más a aquel hombre. Adolf no respondió de inmediato. Pensó algunos segundos. Después sonrió. Gracias por la sugerencia, pero me sentí muy cómodo aquí esta noche. La comida es excelente y el personal muy amable. Greta mordió los labios. No esperaba una respuesta tan elegante. Sin decir más, giró sobre sus tacones y se alejó molesta. No podía entender por qué ese hombre, que a su juicio no tenía clase ni presencia, despertaba simpatía entre los empleados. Mientras tanto, en la mesa al fondo, el hombre que había trabajado en la fábrica de Adolf se acercó discretamente. Con permiso, señor. ¿Usted es Adolf, el dueño de las fábricas textiles? Adolf lo miró con serenidad. Trabajé para usted años atrás. Usted salvó mi empleo cuando llegó la crisis. Nunca lo olvidé. Adolf sonrió con modestia. Hice lo que debía hacerse. Nada más. El hombre volvió a su mesa visiblemente emocionado y contó a los demás. La noticia comenzó a circular por el restaurante en susurros. Algunos confirmaban, otros aún dudaban. Pero la identidad de Adolf estaba comenzando a revelarse sin que él mismo hiciera nada para ello. Adolf terminó su café, agradeció al camarero y se levantó con calma. Caminó por el restaurante como si nada hubiera ocurrido, sin saber que su presencia estaba comenzando a generar preguntas en todo el hotel. Ya en su habitación, abrió la ventana para respirar el aire nocturno y se recostó en la cama. Revisó su cuaderno. Escribió unas últimas líneas del día. La soberbia ciega, la humildad abre los ojos de quien sabe mirar. Hoy, una canción despertó la verdad, aunque aún nadie sabe completamente quién soy. Mientras los rumores comenzaban a crecer entre los empleados sobre su identidad, Adolf dormía tranquilo, ajeno al revuelo que su voz había provocado. Pero el destino ya se movía, y pronto su presencia en el hotel dejaría de ser un misterio. La mañana siguiente amaneció con un aire diferente en el Hotel Imperial. Aunque el ambiente seguía sereno como siempre, algo invisible parecía moverse entre los pasillos. El rumor comenzaba a tomar forma como una corriente subterránea que crecía en silencio, lista para explotar. En la recepción, Klaus, el joven amable del turno nocturno, llegaba para iniciar su jornada cuando notó algo inusual. Varios empleados conversaban en grupos pequeños. ¿Sabías quién es el huésped del 312? Dicen que es Adolf, el dueño de las fábricas. Trabajé para él. Es el mismo.
Klaus no podía creerlo. Había atendido a Adolf varias veces en recepción y nunca imaginó que aquel hombre tan sencillo fuera uno de los empresarios más respetados de la ciudad. Con el corazón acelerado, recordó cada conversación que habían tenido. Mientras tanto, en otra parte del hotel, Greta revisaba sus papeles cuando escuchó a dos camareras hablando en voz baja cerca de la cafetería. Dicen que es él de verdad. ¿Te imaginas? ¿Y si es dueño del hotel también? Shh, Greta puede oírnos. Ella se acercó con el ceño fruncido. ¿De qué están hablando? Las empleadas se sobresaltaron. Una de ellas, nerviosa, soltó: «De un huésped, señorita». «¿Qué huésped?». La otra, más valiente, habló: «El señor del sombrero». Trabajadores de la fábrica lo reconocieron. Es Adolf, el empresario, aquel que ayudó a muchas familias años atrás. Greta sintió la sangre helarse en las venas. «No puede ser», murmuró. Pero a medida que recordaba cada encuentro, cada gesto de él, cada palabra serena, todo comenzó a tener sentido. Era él. El hombre a quien había tratado con condescendencia, a quien había desplazado del comedor, juzgado por su ropa y cuestionado su presencia en las instalaciones. El mundo se deshizo en cuestión de segundos. La tensión subió aún más cuando el gerente del hotel, el señor Hoffman, recibió una llamada urgente de la administración. Querían saber si era cierto que Adolf, uno de los socios mayoritarios silenciosos del hotel, estaba allí. «¿Adolf?», balbuceó el gerente. «¿Aquí?». Colgó confundido y bajó inmediatamente al sistema de huéspedes. Buscó el nombre. Allí estaba, Adolf, registrado con un plan estándar, sin atenciones especiales. Releyó la información varias veces. Entonces recordó. En una reunión de inversión celebrada el año anterior, se había comentado que uno de los socios visitaría el hotel de forma anónima para evaluar la experiencia como cliente, pero nunca se había dicho quién era. Y ahora todo parecía encajar. Mientras tanto, Adolf, ajeno al caos que su presencia comenzaba a provocar, paseaba tranquilo por los jardines del hotel. Saludaba a los empleados con una sonrisa amable, tomaba notas y se detenía para observar la forma en que los huéspedes eran tratados. Su serenidad contrastaba con el revuelo que crecía minuto a minuto dentro del edificio. Uno de los mozos se acercó nervioso. «Disculpe, señor. ¿Puedo preguntar algo?». «Claro», respondió Adolf. «Usted es Adolf, el dueño de las fábricas, ¿verdad?». Adolf lo miró con una sonrisa cómplice. «¿Y tú qué crees?». El joven soltó una risa nerviosa. Era una forma elegante de confirmar sin decirlo directamente. Corrió para contarles a sus compañeros que no tardaron en comenzar a murmurar por todo el hotel. El gerente Hoffman, visiblemente nervioso, convocó a una reunión urgente con todo el equipo directivo. Greta asistió en silencio, el rostro pálido, las manos temblorosas. En su mente repasaba cada palabra, cada gesto, cada mirada condescendiente que había lanzado al hombre que ahora sabía ser no solo un respetado empresario, sino el verdadero dueño del lugar donde ella creía tener poder. «Necesitamos saber si es cierto», dijo el gerente. «Si es él, debemos prepararnos para las consecuencias de cómo fue tratado». Greta no pudo sostener más el peso de la culpa. Apretó los labios con fuerza y bajó la cabeza. Sabía que lo que vendría después no sería fácil, pero aún no imaginaba la magnitud de la lección que estaba por recibir. El amanecer del día siguiente llegó cargado de tensión en el Hotel Imperial. Aunque el sol brillaba sobre los jardines y el desayuno se servía como de costumbre, había una inquietud flotando en el aire. Empleados que apenas se miraban, murmullos en los pasillos y un silencio incómodo cada vez que Adolf aparecía caminando con su cuaderno bajo el brazo. El gerente Hoffman, después de confirmar con la administración general que efectivamente Adolf era uno de los propietarios del hotel, organizó una reunión extraordinaria, con todo el personal para aquella misma tarde. La instrucción fue clara. Todos debían asistir sin excepción. Greta no había dormido. Su rostro estaba más pálido de lo habitual,
y su postura rígida delataba una ansiedad difícil de disimular. Había repasado cada uno de sus encuentros con Adolf: la humillación en la recepción, la negación de servicios básicos, el tono condescendiente en el restaurante. Le ardía la vergüenza en el pecho. A las 5 en punto, en el salón principal del hotel, comenzaron a llegar los empleados: camareros, botones, mozos, camareras, cocineros, administrativos. Todos tomaron asiento frente a un pequeño estrado improvisado con un micrófono. Greta llegó de las últimas. Se sentó en un rincón al fondo de la sala intentando pasar desapercibida. Cuando Adolf entró al salón, se hizo un silencio absoluto. Algunos empleados lo miraban con admiración, otros con culpa, la mayoría con una mezcla de asombro y respeto. Ya no era solo el huésped misterioso. Ya no había duda. Él era Adolf, el hombre que habían ignorado, subestimado o simplemente admirado a distancia sin atreverse a confirmar su identidad. Vestía igual que siempre, sencillo, pero con una elegancia natural que no se compra. Caminó hasta el estrado con serenidad, saludó con una leve inclinación de cabeza y tomó el micrófono. Muy buenas tardes a todos. Su voz, profunda y pausada, rompió el silencio con una autoridad que no intimidaba, pero que exigía atención. No suelo hacer este tipo de cosas, dijo, pero sentí la necesidad de venir aquí sin avisar, como un cliente común. Quería ver con mis propios ojos cómo es la experiencia de hospedarse en este hotel, que no solo representa una inversión para mí, sino un reflejo de lo que creo y valoro. Un murmullo recorrió la sala. Nadie se movía. Durante estos días observé muchas cosas buenas: empleados atentos, trabajadores dedicados, personas con vocación de servicio. Pero también vi actitudes preocupantes. Vi cómo se juzga a las personas por su ropa, por su tono de voz, por traer maletas caras o no. Se detuvo un segundo y miró hacia el fondo del salón. Su mirada se cruzó con la de Greta, que apenas pudo sostenerle la vista por un instante antes de bajar los ojos. No estoy aquí para humillar a nadie, continuó. No vine para señalar con el dedo. Vine para aprender y también para enseñar. Porque el verdadero lujo no está en las instalaciones ni en los muebles caros. Está en cómo tratamos a las personas. En ese momento, el gerente Hoffman se puso de pie al lado del estrado y asintió solemnemente. Adolf lo miró y sonrió con respeto. Luego volvió al público. No necesito decir quién soy. Algunos ya lo saben, otros lo sospechaban. Pero no vine aquí como empresario. Vine como cliente y también como dueño, porque este hotel es parte de mí, y lo será aún más si cada uno de ustedes decide hacer de él un lugar mejor, no solo para los ricos o los poderosos, sino para cualquier persona que cruce esas puertas. Las palabras calaron hondo. Varios empleados bajaron la cabeza, otros aplaudieron discretamente. Al fondo, Greta sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Su corazón latía con fuerza y aunque nadie la nombraba, sabía que esas palabras también le pertenecían. Adolf respiró hondo y concluyó. Tenemos una gran oportunidad aquí de cambiar, de crecer, de servir con humildad. Y no hay mayor grandeza que esa. Gracias por su atención. El salón estalló en aplausos sinceros, algunos tímidos, otros emocionados. Adolf bajó del estrado con una sonrisa serena. Había dicho lo necesario, sin gritar, sin atacar, con la firmeza de quien vivió mucho y aún cree en la bondad. Aquella tarde, el Hotel Imperial no solo recibió una lección de hospitalidad, sino de humanidad. El salón del hotel comenzaba a vaciarse lentamente. Después de la emotiva intervención de Adolf, los empleados salían en silencio, tocados por sus palabras. Algunos intercambiaban miradas, otros comentaban en voz baja. Había gratitud en el aire, pero también vergüenza. Y al fondo, sentada con la espalda tensa y las manos sudadas, permanecía Greta, incapaz de levantarse. Sabía que no podía escapar. Algo dentro de ella le decía, no se trataba solo de una reunión ni de una reprimenda institucional.
Era un momento de verdad, un punto de quiebre en su historia personal. Adolf se encontraba aún en el salón conversando con el gerente Hoffman y algunos empleados. Cuando se despidió de ellos con una sonrisa cordial, giró ligeramente la cabeza y sus ojos encontraron los de Greta. Ella quiso mirar hacia otro lado, pero no pudo. Él, con un gesto amable, le hizo una señal para que se acercara. El corazón de Greta golpeaba su pecho como un tambor. Cada paso hacia él parecía pesar el doble. Cuando estuvo frente a Adolf, lo primero que hizo fue bajar la mirada. No podía sostenerle los ojos. Él, tranquilo, le habló con suavidad. ¿Podemos hablar un momento, señorita Greta? Ella asintió sin decir una palabra. Ambos caminaron hasta una pequeña sala contigua al salón principal. El gerente, notando el gesto, cerró la puerta para que tuvieran privacidad. Dentro de la sala, Greta no aguantó más. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. No podía ocultar su emoción ni su vergüenza. Llevó una mano al pecho buscando aire. «Señor, yo no tengo palabras», balbuceó. «Fui grosera, prejuiciosa, altiva. Lo traté con frialdad, y usted era el dueño todo este tiempo». Adolf la miraba con calma, no con reproche, sino con una compasión profunda. «Greta, no vine a este hotel buscando respeto como figura pública. Vine buscando respeto como ser humano. Todos merecemos eso, sin importar cómo vestimos o quiénes somos». Ella asintió secando las lágrimas con torpeza. «Me dejé llevar por lo superficial. Pensé que tenía el control, que era mejor que otros porque me daba el poder de recibir o rechazar. Pero hoy entendí que no tengo nada si no tengo humildad». Adolf la observó un momento en silencio. Luego, con un tono sereno, le dijo: «Esa es una lección que muchos no aprenden jamás. Usted aún tiene tiempo de cambiar. Todos lo tenemos si estamos dispuestos». Greta lo miró finalmente con los ojos enrojecidos. «¿Va a pedirme que renuncie?» «No», respondió él con firmeza. «No voy a despedirla. No vine para destruir a nadie. Pero espero que a partir de hoy cada persona que cruce por esa recepción sea recibida con dignidad. Porque la verdadera hospitalidad no se mide en sonrisas falsas, sino en humanidad sincera». Greta cayó de rodillas sin poder contener el llanto. «Gracias. Gracias por no humillarme como yo lo hice con usted». Adolf se inclinó levemente y la ayudó a ponerse de pie. «Prometo que esto no lo voy a olvidar», dijo ella. «Y yo prometo que estaré observando», agregó él con una media sonrisa, no como jefe, sino como alguien que cree en las segundas oportunidades. Al salir de la sala, varios empleados que aún esperaban en el pasillo se sorprendieron al ver a Greta con los ojos rojos, pero con una expresión de paz en el rostro. Adolf caminó a su lado hasta la recepción y allí, delante de todos, le extendió la mano. Ella la estrechó con fuerza, sintiendo que aquel gesto simple representaba un nuevo comienzo. Aquella noche, mientras el cielo comenzaba a oscurecer sobre el Hotel Imperial, los pasillos parecían distintos, no por la decoración ni por la música ambiente, sino por la transformación que había comenzado en los corazones de aquellos que allí trabajaban. Y Greta, que antes caminaba erguida por orgullo, ahora lo hacía con humildad, porque había comprendido que el verdadero valor de una persona no se mide por su apariencia, sino por la forma como trata a los demás. Pasaron algunos días desde la reunión que había cambiado la atmósfera del Hotel Imperial. El rumor ya no era rumor. La verdad estaba dicha, vivida y digerida. Adolf no solo había sido reconocido como el misterioso huésped, sino como el verdadero dueño del lugar. Y más allá de su prestigio, lo que había dejado en todos era una lección profunda de humanidad. Desde entonces, los pasillos parecían tener otro brillo. No era solo limpieza o lujo, sino un cambio en las actitudes. Los empleados comenzaron a mirarse con más respeto. Los saludos eran más cálidos, los gestos más atentos. Algo había germinado en cada corazón, una nueva conciencia de lo que significaba servir sin prejuicios,
tratar con dignidad y reconocer el valor de cada persona. Greta especialmente había dado un giro notable. Ya no usaba el tono seco con los huéspedes, ni fruncía el ceño ante aquellos que no traían ropa costosa. Su trato era más humano, más suave. Algunos compañeros notaban su transformación con sorpresa, otros con admiración. Una mañana, mientras organizaba algunos documentos en la recepción, sintió una presencia familiar. Al levantar la vista, allí estaba Adolf, apoyado en el mostrador, con su ya clásico sombrero y una sonrisa tranquila. «Buenos días, señorita Greta», saludó él. «Señor Adolf», respondió ella con respeto pero sin nervios. «Qué placer verlo nuevamente. Pasaba para despedirme. Hoy dejo el hotel». «¿Se va?», preguntó ella visiblemente afectada. «Nos acostumbramos a tenerlo cerca. Era parte del plan, venir, observar, aprender y después partir. Pero no sin antes agradecerle algo». Greta frunció ligeramente el ceño, sin entender. «¿Agradecerme a mí? Sí», afirmó Adolf. «Porque fue gracias a usted que descubrí cuánto trabajo aún queda por hacer. Su actitud me mostró que el mayor lujo de un hotel no está en sus instalaciones, sino en la calidez de su gente, y ahora sé que eso puede transformarse». Greta sonrió con humildad en la mirada. «Gracias por no desistir de nosotros, por no desistir de mí. Todos tenemos derecho a cambiar», dijo Adolf. «Lo importante es no dejar pasar la oportunidad». En ese momento, el gerente Hoffman se acercó con una carpeta en la mano. «Señor Adolf, antes de irse quería informarle que ya está todo listo para lo que usted solicitó». Adolf miró a Greta y después a Hoffman. «Perfecto. ¿Puede entregarle el sobre a ella, por favor?». El gerente asintió y puso la carpeta sobre el mostrador. Greta, con cierta sorpresa, la abrió y encontró una carta formal de promoción. A partir de aquel mes, sería la nueva coordinadora de atención al cliente. Un puesto más alto con más responsabilidades, pero también con más posibilidad de impactar positivamente en la experiencia de los huéspedes. Greta sintió un nudo en la garganta. «Señor, yo no merezco esto. Cometí errores imperdonables». Adolf negó suavemente con la cabeza. «Usted reconoció, cambió y pidió perdón. Eso es más valioso que cualquier currículum». Los ojos de Greta se humedecieron, pero esta vez no por vergüenza, sino por gratitud. Extendió la mano, pero Adolf la abrazó con calidez. Fue un gesto breve, simple, pero lleno de humanidad. Un cierre perfecto para una historia que comenzó con juicio y terminó con perdón. Aquella misma tarde, Adolf salió discretamente por la puerta principal del hotel. No hubo cámaras, ni medios, ni admiradores, solo algunos empleados que lo vieron partir en silencio, sabiendo que algo muy grande había pasado sin luces ni espectáculos. Una de las camareras, al verlo salir, dijo en voz baja: «Ese hombre es una estrella, pero no por su posición. Es una estrella por la luz que deja». Y así fue. En los días siguientes, la reputación del Hotel Imperial creció, no por fama o publicidad, sino por las historias que hablaban de un trato excepcional, de una nueva cultura de respeto y calidez. La historia de aquel huésped humilde, que resultó ser el dueño, y de la recepcionista que aprendió a mirar con el corazón, quedó grabada en la memoria de todos. Semanas después, una pareja de ancianos entró al hotel vestida con ropas sencillas, cargando maletas antiguas y desgastadas. Se acercaron a la recepción con cierta timidez, como quien no tiene certeza de si será bien recibido. Detrás del mostrador estaba Greta, que esta vez levantó la mirada inmediatamente y los recibió con una sonrisa cálida y genuina. «Muy buenos días. Sean bienvenidos al Hotel Imperial. ¿En qué puedo ayudarlos?». El hombre anciano, sorprendido por la gentileza, sonrió. «Quisiéramos una habitación para 2 noches, si fuera posible». «Claro que sí», respondió Greta con entusiasmo. «Déjeme ver las mejores opciones para ustedes. Tenemos una habitación hermosa con vista al jardín, si les interesa. Ustedes merecen lo mejor».
La mujer anciana miró a su marido con los ojos brillando de emoción. Hacía años que no eran tratados con tanta consideración. Greta preparó todo con atención, ofreció información sobre el hotel, recomendó lugares para visitar en la ciudad e incluso llamó personalmente a un mozo para ayudarlos con las maletas. Cuando la pareja se alejó hacia el ascensor, la mujer se volvió y dijo: «Gracias, señorita. Usted tiene un corazón hermoso». Greta sintió una ola de emoción recorrer su pecho. Aquellas palabras simples valían más que cualquier elogio profesional. En aquel momento entendió completamente lo que Adolf había intentado enseñar: que el verdadero lujo no estaba en los detalles decorativos ni en los servicios exclusivos, sino en la forma como cada ser humano era recibido, visto y respetado. Al final de aquel día, mientras organizaba sus papeles antes de cerrar el turno, Greta miró alrededor del vestíbulo. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo completamente diferente. Los mismos sillones, el mismo mármol, los mismos cuadros en las paredes. Pero ahora había algo más, algo invisible pero palpable. Había humanidad. Tomó su abrigo y antes de salir por la puerta de los empleados, se detuvo frente a un espejo en el pasillo. Miró su reflejo, y por primera vez en mucho tiempo se vio realmente. No vio a la recepcionista altiva y exigente que solía ser, sino a una mujer que había aprendido una de las lecciones más valiosas de la vida: que la verdadera grandeza no está en juzgar a los otros, sino en servirlos con humildad. Sonrió para sí misma, respiró hondo y salió hacia la noche berlinesa con el corazón ligero y la conciencia tranquila. Y en algún lugar de la ciudad, Adolf, sentado en su despacho, revisaba informes cuando recibió una llamada del gerente Hoffman. «Señor Adolf, solo quería informarle que los cambios en el hotel están siendo notables. Greta está haciendo un trabajo excepcional como coordinadora de atención. Los comentarios de los huéspedes han mejorado considerablemente». Adolf sonrió del otro lado de la línea. «Me alegro mucho de oír eso, Hoffman. Sabía que ella tenía potencial. Solo necesitaba una oportunidad para despertar». «Señor, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro». «¿Por qué no la despidió cuando tuvo la oportunidad?» «Muchos lo habrían hecho». Adolf hizo una pausa. Después, respondió con serenidad: «Porque destruir es fácil, Hoffman. Cualquiera puede hacerlo. Pero construir, transformar, dar una segunda oportunidad, eso requiere coraje y fe en la humanidad. Y si yo no creo en las personas, ¿cómo puedo esperar que ellas crean en sí mismas?» Del otro lado de la línea, Hoffman quedó en silencio por un momento, absorbiendo aquellas palabras. Después dijo: «Usted es un hombre sabio, señor Adolf». «No, Hoffman», respondió él con humildad. «Soy apenas alguien que aprendió que todos merecemos una oportunidad de ser mejores. Buenas noches. Buenas noches, señor». Adolf colgó el teléfono y volvió su mirada hacia la ventana de su despacho. La ciudad brillaba bajo las luces nocturnas. Miles de vidas transcurriendo al mismo tiempo. Cada una con sus propias batallas, sus propias lecciones por aprender. Pensó en Greta, en la joven empleada que había ayudado, en Klaus, en el maître gentil, en cada persona que había cruzado su camino durante aquella semana disfrazado. Abrió el cajón de su mesa y sacó el mismo cuaderno que había llevado al hotel. Pasó las páginas lentamente, releyendo sus anotaciones, sus pensamientos, sus observaciones. En la última página escribió una última reflexión. La vida nos da muchas oportunidades de juzgar o de comprender, de despreciar o de abrazar, de destruir o de construir. Elegí siempre que puedo el camino de la compasión, porque aprendí que al final, lo que realmente importa no es cuánto acumulamos, sino cuánto damos. Y la mayor riqueza que podemos ofrecer al mundo no es dinero ni poder, sino humanidad. Cerró el cuaderno con cuidado, lo guardó nuevamente en el cajón y apagó la luz de su despacho. Al salir hacia la noche fría de Berlín, Adolf caminó por las calles,
con las manos en los bolsillos y el sombrero inclinado sobre los ojos. Pasaba desapercibido entre la multitud, apenas un hombre más volviendo a casa después de un largo día. Pero aquellos que lo conocían de verdad sabían que Adolf no era un hombre común. Era alguien que había entendido que la verdadera grandeza no se encuentra en palacios ni en fortunas, sino en los pequeños gestos de bondad con los que cambiamos el mundo, una persona a la vez. Y aquella noche, mientras las luces del Hotel Imperial brillaban a la distancia, tanto Adolf como Greta dormirían en paz, sabiendo que habían sido parte de algo mayor que ellos mismos. Habían sido parte de una transformación que comenzó con humildad y terminó con redención. Y así, la historia del huésped desconocido se convirtió en una leyenda susurrada entre los pasillos del Hotel Imperial. Un recuerdo vivo de que las apariencias engañan, de que cada persona merece dignidad y de que el verdadero lujo jamás será medido en estrellas o en clasificaciones, sino en la calidez humana con que recibimos a aquellos que cruzan nuestro camino. Porque al final, todos somos viajeros en esta vida. Todos buscamos cobijo, comprensión y respeto. Y el mayor regalo que podemos darnos unos a otros no cuesta dinero. Es simplemente tratar a cada ser humano como si fuera el más importante del mundo, porque para alguien, en algún momento, realmente lo es.